damos la bienvenida a nuestros primeros invitados del día. Se trata de los señores Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, y el doctor Nino Collado, doctor en liderazgo escolar, con especialidad en español, francés y pedagogía. Ambos se encuentran con nosotros a propósito de la realización del 26º Congreso Internacional de Educación Aprendo, que ha estado teniendo lugar en el país en sus etapas previas y bueno, a partir de mañana también en su etapa presencial. Bienvenidos ambos, un placer tenerles con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar acá. Cuéntenos un poco primero de este congreso, que es una iniciativa de Educa y que sin duda viene en un momento importante a propósito del impacto negativo que tuvo la pandemia en el sistema educativo dominicano y de toda la región. Bueno, para mí es un placer volver al Congreso Aprendo, es un punto de encuentro. Pienso que la temática particularmente de este año incide en el punto preciso, que es la implementación curricular en un salón de clase en varios aspectos, ¿no? Entonces yo creo que es una conversación que hay que tener porque la pandemia afectó el aprendizaje de los muchachos, pero también a los profesores a nivel personal, a nivel profesional. Hubo una ruptura de la continuidad educativa, y eso hay que reconectarlo. Y una forma buena de reconectarlo es intercambio de ideas, intercambio de formas de hacer las cosas bien hechas, como se dan en este tipo de congresos. Educa tiene muy buena reputación organizando este tipo de congresos con coherencia, con visión, con cosas implementables a lo que es una educación. Esa ha sido mi experiencia con Educa. ¿Cómo se dieron las cosas en Uruguay a propósito de la pandemia y respecto al estatus actual del sistema educativo en Uruguay? Por ejemplo, ¿participan de la evaluación PISA? ¿Y cuál es la situación y el diagnóstico actual en sentido general? Uruguay no escapa a la realidad mundial de que la educación ha sufrido un fuerte impacto con motivo de la pandemia. Tampoco escapamos a la realidad mundial de que la educación tiene que adecuarse a una sociedad del siglo XXI que ha cambiado, donde lo único seguro que tenemos es eso, es el cambio. Encuadrado a veces hasta en la incertidumbre, como nos demostró la pandemia. Entonces, creo que nuestros sistemas educativos en general tienen que asumir ese desafío, darse cuenta que la pandemia puede ser una gran oportunidad para hacer las cosas que teníamos que hacer, para cambiar, para hacer escuchar y profesionalizar a nuestros docentes como actor protagónico con la centralidad en el estudiante, que es en definitiva la razón de ser de un sistema educativo, y por eso en Uruguay estamos en un proceso de transformación y de cambio, valorando las tradiciones que tenemos, como existen en la mayoría de nuestros sistemas educativos, que dieron a muchos de nosotros las oportunidades de asumir los desafíos de nuestras vidas, construir nuestro proyecto de vida, y hoy la educación juega un rol más protagónico que nunca en eso. Entonces, participamos en PISA, estamos cambiando el currículum, estamos formando a nuestros docentes y somos conscientes que la educación es la herramienta y el instrumento fundamental para hacer en la sociedad los cambios que hay que hacer. En República Dominicana se llevó a cabo una lucha muy ardua para conseguir que el Estado destinara el 4% del PIB para el sector educación. Pero resulta que ese 4 PIB se ha podido ver, han construido más aulas y se ha implementado, se ha aplicado el desayuno escolar a nivel general, pero después a nivel de calidad, lamentablemente en República Dominicana no se ha podido percibir esa situación. No sé si en el caso de los países de ustedes se ha dado situaciones iguales, o cómo ustedes ven que puede ser el mejor uso de hecho, el Ministerio de Educación es el ministerio que más recursos recibe aquí en nuestro país. Entonces yo pregunto, bueno, pero si hemos fallado con eso, ¿qué debemos hacer? Tal cual. Uruguay
tiene algo similar. Si bien República Dominicana tiene, por lo que uno ve, una proporción muy importante, destacadísima del presupuesto nacional destinado a la educación, el Uruguay tuvo una situación similar. Y llegamos a una conclusión: más plata en educación no quiere decir que haya educación de calidad. Los recursos son necesarios, pero no es el elemento único o sustantivo fundamental para que una educación sea de calidad. Tiene que haber una política pública educativa que tenga un requisito fundamental como política pública, que independientemente de los gobiernos que lleguen, la misma continúe. Se establezca un plan nacional de educación, que haya un pacto educativo respecto de muchos temas y que la sucesión de gobiernos vayan desarrollando distintas acciones vinculadas a impactar en lo que es lo sustantivo de un sistema educativo, los aprendizajes de los estudiantes, generarles esas herramientas para poder en la sociedad encontrar las oportunidades que la misma brinda. Hoy por hoy, sin educación, sin las alfabetizaciones fundamentales, que tiene que ver con la lectoescritura, que tiene que ver con las matemáticas, que tiene que ver con la necesaria vinculación con la tecnología, que es mucho más que usar un dispositivo electrónico. Es darse cuenta que nuestra vida está impregnada por la tecnología, desde nuestras elecciones personales hasta nuestros desarrollos profesionales. Entonces, todo eso unido a eso que usted decía, que es muy importante: atender la desigualdad con la alimentación, con la infraestructura educativa que corresponde, con los auxilios sociales que tienen que tener determinadas personas que nacen en lugares que no eligieron nacer, pero que condicionan su futuro. Entonces creo que eso es fundamental, y en Uruguay estamos en una línea de continuar muchas cosas que se venían haciendo con anterioridad. En Uruguay cambió el gobierno y continuamos con muchas cosas y comenzamos a hacer otras que lamentablemente a veces por la oposición, por defender lo que se viene haciendo desde siempre, nuestros sistemas educativos no cambian. Creo que es el gran desafío: poner sobre la mesa las cosas que tenemos que hacer, tener la valentía para hacerlas y, en definitiva, hacer un monitoreo, un seguimiento permanente de esos cambios. Doctor Collado, ¿por dónde se puede empezar en República Dominicana con este cambio de actitud? Yo me voy a sumar a todo lo que Robert ha dicho, pero te voy a responder la pregunta y la tuya desde la perspectiva de un director de escuela, que es lo que yo soy. Tenemos que acatar, adueñarnos, responsabilizarnos de la implementación de un currículum con una coherencia entre lo que establece el currículum, aquí por competencia, las 7 competencias, etcétera, etcétera, una planificación metódica, una colaboración entre los profesores en una comunidad de aprendizaje para lograr la mejor planificación e implementación en un salón de clase. Cuando esto se implementa, entonces, ¿cómo utilizamos la evaluación para que la evaluación defina, qué es lo que define la evaluación? Atribuirle valor a algo, al aprendizaje, tanto como los niños lo aprenden en cuanto a en una dinámica de salón de clase, pero cómo eso informa mi práctica. Entonces, respondiéndote tu pregunta, debemos comenzar y terminar el nivel de aprendizaje y de responsabilidad que tenemos los educadores a ese aprendizaje. ¿Qué parte me toca a mí prepararme, capacitarme, buscar cursos? ¿Qué parte le toca al ministerio de organizarme una organización sistémica que me apoye a mí como profesional, que me dé los insumos que yo necesito? Si algo sucedió con el COVID, es que yo lo comparo con un aguacero que te dice dónde estaban las goteras en el techo y dónde no había tecnología y dónde no había conectividad y dónde no había acceso a la educación. Todo eso se remedia desde el punto de vista de la escuela, como Robert lo ha dicho, con un sistema educativo que avale, que apoye, que todo lo que se haga en educación vaya a definir una solita pregunta. ¿Cómo afecta esta ley, acatar esta ley, responsabilizar a este educador, ya sea en el distrito o en el salón de clase, el aprendizaje de los muchachos? ¿Cómo afecta el aprendizaje de los muchachos y el desarrollo de una carrera de educación continua? Doctor, pero hablando de goteras,
uno de los aspectos que nos dejó con un mal sabor del tema de la pandemia fue ver la poca vocación de los profesores de estar en las aulas. Algo que incluso se siguió manifestando este año, donde perdimos en enero casi 3 semanas de clases por un tema de poca disposición de la ADP, de que los maestros iniciaran nuevamente el año escolar luego de las Navidades. ¿Qué se necesita cambiar a nivel de la actitud de los profesores para que no solamente llenemos la parte cuantitativa de que se den las horas que se necesitan a nivel de la educación de los niños, sino sobre todo para que eso pueda dar un salto cualitativo? Sin ánimo de entrar en detalles de situaciones nacionales aquí, te puedo decir que al principio de la pandemia, nosotros en la Florida había mucho miedo. Había mucho miedo porque no sabíamos lo que no sabíamos y tampoco sabíamos lo que no sabíamos. En el sentido de que había muchas situaciones que había miedo. ¿Qué sucede? Para responderte la pregunta de una forma fácil, un profesor no puede Poncio pilatear su responsabilidad de adueñarse del nivel de capacidad de sus estudiantes. Hay cosas que nosotros controlamos y hay cosas que nosotros no controlamos. Y a veces como profesores, y lo estoy diciendo a título personal y líder de una organización, hasta que me retiré hace poco, esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y a veces nosotros nos concentramos en atribuir responsabilidades a cosas que no controlamos y no a las que sí controlamos. Entender el currículum, planificarlo, tener lecciones coherentes con integración del estudiante, capacitarnos en las diversas dinámicas de educar. Y un profesor que no esté listo para hacer eso, no está listo para ser profesor, simple y llanamente. ¿Ese va a ser el enfoque del Congreso, ese aspecto que usted ahora describe? Sí, con mucho gusto te lo digo, acompañado de unos super profesores dominicanos, Martín Santos, Joana, Erika Núñez, Milvania Guerrero, nos han acompañado a hacer una dinámica de módulos donde la participación ha sido buena y provechosa, y un apetito de capacitación de los docentes que participaron y hemos tenido una conversación muy fructífera. Profesores, cualquiera de los dos puede responder la pregunta, pero yo quiero preguntar, ¿es correcto, es recomendable algo que se da aquí en República Dominicana? Todos los años aquí cambian los libros de texto. Entonces, yo recuerdo que nosotros estudiábamos con el libro que nos dejaba el anterior, que nos seguía a nosotros. Pero aquí, normalmente, el estudiante de colegio o de escuela pública recibe libros distintos todos los años. Yo pregunto, ¿es correcta esa situación? Bueno, Robert, lo que te puedo Porque en realidad nosotros lo que vemos ahí es un negocio de las editoras. Te voy a responder de esta forma. Un libro es un insumo curricular, no lo que define el currículum. Y esa situación de cambiar libros, ya eso tiene otra explicación que no te la sabría dar. Pero se necesita, para tener coherencia curricular, que es lo que te estaba diciendo, entender el currículum por competencia, planificarlo, implementarlo, evaluarlo y después retroalimentar a los muchachos. Si lo entendieron, enriquecerlo. Si no lo entendieron, intervenir. Se necesita estabilidad. Cambiarle un material tan importante como las referencias que puede dar un libro de historia, de matemáticas, metodología de hacer las cosas, resta esa estabilidad porque dobla o triplica o dificulta el proceso de planificación. Entonces, esa articulación que debe haber de un año a otro se dificulta más. Fortalecer las ¿Cuál debe ser el periodo en que normalmente debería revisarse, por ejemplo, un texto? Yo diría que 5 años es un espacio prudente, porque no solamente se puede revisar el cambio del texto, pero sino la misma edición del libro y que la editora lo actualice, escriba ese libro, lo actualice alrededor de las necesidades del país, de la comunidad, de lo que se necesite.
Entonces, en ese caso, exigir de las editoras que reflejen las necesidades del sitio. Pero yo diría que Pero eso debe hacerlo el Estado. un espacio de 5 años, allá lo hacemos por distritos, por estados, pero un espacio de 5 años es un sitio, es un espacio prudente, Robert, yo no sé. Sí, sí. Yo creo que definido el libro de texto como instrumento fundamental, tiene que haber un espacio que permita, obviamente, apropiarse del mismo, no solo el estudiante, sino el docente y también su familia. Porque acá hay un aliado estratégico que no debemos olvidar que juega un rol protagónico en la educación de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes en general, que es la familia. La familia es un aliado estratégico. Entonces, todos estos materiales que son elementos fundamentales del proceso de enseñanza y de aprendizaje, tienen que tener cierta estabilidad. En Uruguay hemos desarrollado textos que los hacemos la propia administración de la educación con equipos docentes para la lectoescritura, para la enseñanza de la lengua y también para la matemática. Y le damos todos los años un libro a cada estudiante y todos los años un libro con orientaciones a los docentes, en donde hay una relación entre lo que se propone realice el estudiante con lo que se propone realice el docente, como una guía, como una sugerencia. No quiere decir esto que el docente tiene que hacer eso, pero sí lo ayuda en la planificación que tú hablabas del desarrollo de su clase. Y en Uruguay también ahora, con nuestros docentes, hemos elaborado libros inclusivos y gratuitos de la enseñanza del inglés, que es otro desafío importante que nuestros estados tienen. Dar la herramienta de una segunda lengua como es el inglés, fundamentalmente en una sociedad en donde lo toma como un instrumento indispensable para comprender lo que pasa en la globalidad, porque tenemos que no descuidar lo local, pero saber que hoy somos ciudadanos de un mundo que se integra y se desarrolla Bueno, yo no sé cada si vez más. a ustedes se lo han dicho, pero aquí se importan libros hasta de historia y de matemáticas. Mira, puedo añadirle algo al tema. Un libro en los tiempos modernos con la integración de la tecnología tiene muchísimas áreas donde tú puedes interactuar con la tecnología. Tal cual lo que estamos haciendo. Allá en los Estados Unidos, por ejemplo, los estudiantes que no hablan inglés, podemos que el libro le traduzca el texto a otros idiomas. O sea que un libro también tiene que obligar al progreso de que el profesor entienda todas estas posibilidades que se pueden hacer con el libro. Si tú me cambias ese proceso y todos los años yo tengo que empezar de cero, también tengo que empezar la planificación y el adiestramiento de la tecnología, de qué, por ejemplo, técnicas o dinámicas yo voy a hacer en la salón de clase con esta serie de lecciones. Entonces me estás cambiando el juego. ¿Han tenido experiencia con libros digitales o con la digitalización total? La pandemia nos abrió un mundo de posibilidades. En Uruguay ustedes saben que nosotros tenemos desde el año 2007 un llamado Plan Ceibal, en donde se distribuye una computadora, un dispositivo a cada estudiante desde el año 2007. En Uruguay cada niño de la escuela recibe una computadora, lo mismo nos pasa en la educación media básica, los primeros años del secundario, hasta el 9º grado tienen un dispositivo. Y tenemos plataformas interactivas, lo que decías tú, que interactúan con los textos y tenemos bibliotecas digitales. Entonces, eso también ha permitido salir del libro papel, que muchas veces no llegaba a todos o llegaba tarde y mal, que lo seguimos utilizando para eso que contaba, para tener bibliotecas digitales de acceso gratuito y universal para los estudiantes y sus familias, como tenemos en el Uruguay, ¿no? Dentro de los aspectos que ustedes piensan abordar en este encuentro, hay algo que a mí me preocupa y yo no sé si se sugerirá, si no se sugerirá, pero de hecho no se da en República Dominicana. Por ejemplo, un estudiante del nivel, hasta el nivel básico, del primero al nivel básico, no es obligatoriedad. Y de hecho por eso tenemos un grave problema de lectura comprensiva. Aquí los estudiantes, y no solamente los estudiantes, incluyo profesionales en diferentes áreas, tienen un problema
no es necesario, por ejemplo, obligatorio a un estudiante hasta por lo menos nivel básico y luego nivel secundario, la lectura de libros obligatorios. Cuando usted dice lectura, respetuosamente, lectura implica matemáticas, porque por ejemplo, para yo entender y resolver... No, estoy hablando de lectura en cultura general. Exactamente, eso es lo Sí. que le estoy diciendo. Lectura es una forma de entender algo. Sí, Claro. Y la lectura se debe estructurar en todas las áreas, correcto. ya sea matemáticas, estudios sociales, español, en nuestro caso inglés. Entonces, crear una cultura de lectura es importante. Nosotros nos dimos cuenta en Broward County, en el sur de la Florida, que cuando cayó la pandemia y cerramos las escuelas y nos fuimos a educación virtual, nos dimos cuenta que ese progreso en la tecnología, que fuimos con libros de texto online, por ejemplo, más de 100,000 familias de un sistema de educación de 300,000 familias, estamos hablando de más de un 30%, no tenía una conectividad adecuada. Entonces lo que hizo el superintendente, yo era presidente de la Asociación de Administradores, vamos a sacar las escuelas de las computadoras del salón de clase y se las dimos a la familia. Repartimos más de 120,000 computadoras a las familias porque no nos percatamos de que la lectura a través de la tecnología había alcanzado al rezago de las familias menos pudientes. Entonces, cuando usted habla de lectura, estamos hablando de que todos los docentes, matemáticas, estudios sociales, todo lo que usted se pueda imaginar, hasta educación física, necesitan fortalecer a través de sus áreas la lectura y crear una cultura de lectura. Porque lo que pasa es que no podemos sacar de la lectura y colocarla aquí cuando es el pilar de todas las otras materias. De todo el conocimiento. De todo el conocimiento. De todo el desarrollo de la vida. Sí. Hoy si no hay comprensión en eso, si no hay esa habilidad que Nino decía, es imposible insertarse con mediano progreso o éxito en esta sociedad. Es una de las habilidades fundamentales o aprendizajes fundamentales que tenemos que tener. Y por eso es muy importante. Pero quiero decir una cosa a lo que tú decías hace un rato de los docentes y la situación que no conozco y que tú dices que acá se dio. En Uruguay y en muchos países latinoamericanos eso pasó. Hubo una resistencia de los colectivos docentes de incorporarse. Yo digo de algunos. Y a veces en esto de hablar de educación y del rol protagónico que los docentes cumplimos como actores protagónicos, la centralidad en un sistema educativo, la razón de ser es un estudiante, es el niño, es el joven. Pero hay un actor protagónico para que ese niño reciba lo que tiene que recibir, que es el docente. Y el docente tiene que tener formación, tiene que tener carrera, tiene que tener valoración social. Aquí los que nos están viendo en la sociedad dominicana tienen que valorar al docente y tienen que saber que el docente cumple un rol protagónico. Y también en la actitud del docente, en el desempeño de su labor profesional, se juega un rol significativo importante. Entonces a veces yo en Uruguay lucho mucho contra las generalizaciones. A veces hay determinada corporación, determinado núcleo, que es el que tiene el micrófono, que es el que sale a la prensa y que es el que dice nosotros no queremos hacer esto, no queremos hacer aquello. Pero hay un número, en el Uruguay la enorme mayoría, hablo por lo que conozco de los docentes, son muy profesionales, muy comprometidos, hicieron en la pandemia estrategias de diversa naturaleza con familias como la que Nino decía, que no tenían conectividad, lo hicieron por WhatsApp. En los medios rurales iban a caballo o en bicicleta o en una moto a dejar en las porteras de las casas, en bolsas de nylon, en pleno aislamiento, tareas escritas para que los niños rurales pudieran aprender. Entonces, yo en esto soy preciso. Hay muchas veces algunos que tienen visibilidad, que tienen actitudes que en tiempos de pandemia las pudimos reprochar. Pero la enorme mayoría tiene un compromiso y lo que a veces le pasa a los docentes es que no se sienten respaldados, no se sienten valorados. Y estas instancias como las que lleva Educa acá son muy importantes porque lo ponen en valor al docente. Le dicen, bueno, para el país, para la República, usted es muy importante. Exactamente. Y nosotros lo queremos apoyar, ya sea a través de Educa, en colaboración con el Ministerio o quien corresponda,
con formación, que es la esencia de nuestra tarea, tener formación, adecuarnos a los cambios que tú decías, porque no puede, por más que tú tengas un currículum espectacular, si no tienes un docente formado, capacitado, que desarrolle estrategias y apoyado, para que desarrolle estrategias no solo para enseñar, porque hay que cambiar ese paradigma, sino para que el estudiante aprenda. Porque de nada sirve que yo me pare frente a una clase, diga lo que tengo que decir o que me dicen que tengo que decir, si después no impacté y el estudiante no aprendió. Así Ese es un ángulo muy interesante y casi tenemos que terminar, pero justo en el país tenemos un debate respecto a las evaluaciones de acceso a los programas de excelencia para la formación de educadores. Y evidentemente ahí hay un detalle muy local que no va a ser del interés de ustedes, pero sí me gustaría entender a grandes rasgos cuáles deberían ser las características que deba propulsar el Estado desde el punto de vista de la formación de maestros para asegurarnos de que tengan esas características que ustedes describen. Bueno, esa es una pregunta que se presta para una clase universitaria que la doy, pero no voy a entrar en ese detalle ahora, ¿no? Empezar por educar es una vocación que tiene su ciencia. Hay que estudiar la metodología, pedagogía, prepararse en la propia materia. Yo era profesor de liceo, de high school, entender la materia, entender las técnicas, entender cómo aprende el estudiante, cómo educa uno, usar los procesos de evaluación, específicamente lo que llamamos evaluación formativa, para que un proceso de evaluación no sea simplemente darte un 55, un 50 o un 90, sino que me informe mi práctica, que informe tu aprendizaje y estar constantemente. Ese tipo de capacitación debe ser constante. No es lo mismo un año de experiencia repetido 20 veces que tener realmente un proceso de crecimiento profesional a lo largo de 20 años. Yo, gracias a Dios, soy de Jánico, nací y me crié en Jánico, me fui muy bien educado, con profesores de aquí, que cuando me fui a los Estados Unidos yo sabía quién yo era y quién yo no era, en base a una educación de pueblo pequeño, pero muy esmerada por parte de mis profesores, que les agradezco hasta el día de hoy. Y como dice Robert, a veces nosotros generalizamos en base a cosas criticables, y no apoyamos el valor de los profesores que sí están dando la talla en condiciones muy difíciles a veces. Tiene que haber además, si me permiten, antes de cerrar, una coherencia para que todo esto se concrete entre cómo formo al docente en su formación de grado y después qué le pido o qué quiero que el sistema educativo obligatorio desarrolle, para entenderlo. Si yo tengo un currículum por competencias o competencial, tengo que formar a los docentes para que sepan abordar ese currículum y llevarlo a la práctica, llevarlo al aula, y que las 7 competencias que están en el currículum dominicano sean desarrolladas en forma progresiva mientras el estudiante va transitando por el sistema educativo, y sean abordadas y se genere una sinergia entre los distintos educadores. Tiene que abandonarse la formación individual. Tiene que pasarse a la formación cooperativa, colectiva, socializar los problemas, intercambiar con los colegas, generar, como Nino trabaja en todo este tema, esas comunidades de aprendizaje. Y todo eso además a través de esas habilidades fundamentales o competencias fundamentales, pero sabiendo que la razón de ser de un docente y que tiene que estar formado para eso es saber enseñar. Así como los médicos tienen su particularidad, los abogados tenemos, porque yo también soy abogado, tenemos la nuestra, un docente tiene que saber enseñar lengua, matemática, y tiene que además cambiar su paradigma, ser un guía, un acompañante de los estudiantes, creer en él mismo y creer en los estudiantes. Todo eso en un proceso de formación de grado que tiene que cambiar en nuestros países. Gracias, profesores. Señores, despedimos a los doctores Robert Silva y Nino Collado, reiterando, el Congreso Internacional Educación Aprendo va a tener lugar en su parte presencial
mañana 18 y el 19, y se esperan que varios miles de profesores participen, tanto en la etapa que se había estado desarrollando hasta el momento como en esa etapa presencial mañana. Así que gracias a ambos por apoyar esta iniciativa, que evidentemente desde todos los puntos de vista es positiva y que esperamos que pueda dejar buenos frutos en el país.